Dicen que en lo profundo de la Amazonía hay algo peor que perderte. Es que te encuentren, pero no quien crees. Yo quiero que imagines esto conmigo. Estás en medio de la selva. El calor te ahoga. El sudor cae por tu espalda. Los sonidos no son normales, no sabes de dónde vienen. El aire se vuelve denso, pesado, como si algo estuviera observándote sin parpadear. Y entonces, lo ves. Es alguien que conoces. Tal vez tu hermano. Tal vez tu madre. O peor aún, tú mismo. Te sonríe. Te mira fijo. Pronuncia tu nombre con una voz que reconoces desde siempre. Pero algo no encaja. No es él. No es ella. No eres tú. Es el Chuyachaki. Una entidad que ha existido por siglos, oculta entre la niebla y los árboles. Esperando a que des un solo paso en falso. Para que nunca más vuelvas. ¿Pero qué es exactamente el Chuyachaki? ¿Una simple leyenda indígena? ¿Un espíritu del bosque? ¿O un castigo para quienes rompen las reglas invisibles de la selva? Mientras más se intenta explicarlo, más inquietante se vuelve. En esta historia voy a revelar su origen, los relatos de quienes aseguran haberlo visto, y lo más perturbador de todo, ¿por qué se aparece? ¿Y por qué, si estás escuchando esto, podría ser el próximo? Porque el Chuyachaki no es solo un mito. No es solo un cuento para asustar niños y evitar que se alejen del campamento. Hay personas reales que dicen haberlo visto. No una, ni dos, sino muchas personas que no se conocen entre sí, pero que describen exactamente lo mismo. Una figura familiar, una voz que reconocen de inmediato, y un instante de duda. Un solo error que puede costarte el alma. Así que prepárate, porque en los próximos minutos voy a llevarte a un misterio tan antiguo como la selva misma. Un secreto que ha sobrevivido al paso del tiempo. Y que hoy, más que nunca, vuelve a manifestarse. Y cuando termine esta historia, tal vez ya no vuelvas a escuchar una voz conocida de la misma manera. Mucho antes de que existieran mapas. Antes de que la Amazonía fuera explorada por extranjeros. Antes incluso de que tuviera un nombre. Ya existía una figura temida y respetada por los pueblos originarios. El Chuyachaki. No era una historia. No era una metáfora. Era una presencia. El nombre proviene del quechua. Chuya significa desigual. Chaki significa pie. Y no es un detalle menor. Dicen que tiene un pie humano y el otro no. El otro es de animal. Torcido, deforme, con pezuña. Esa es su marca. Su error. La única grieta en un engaño casi perfecto. Los ancianos dicen que si alguna vez ves huellas en la tierra, y una de ellas no encaja, no mires atrás. No preguntes. Solo corre. Según la mitología amazónica, el Chuyachaki es un espíritu guardián de la selva. Una entidad encargada de mantener el equilibrio natural. No es completamente maligno, pero tampoco es bondadoso. Es como la selva misma. Hermosa, impredecible y brutal con quienes no la respetan. Para los pueblos originarios, Sipibo, Asáninca, Yagua, el Chuyachaki no es una criatura inventada. No se habla de él a la ligera. No se lo nombra por juego. Es parte del ecosistema espiritual de la selva. Dicen que vive entre los árboles más antiguos, donde la luz apenas entra, y el silencio pesa más que el calor. El Chuyachaki aparece cuando alguien rompe el código sagrado del monte, cuando se corta un árbol que no debía tocarse, cuando se caza más de lo necesario, cuando alguien habla con arrogancia, creyendo que la selva le pertenece. Los sabios de las tribus dicen que no solo castiga, prueba, observa, tienta. Se presenta con un rostro familiar, para ver si eres capaz de distinguir lo real de lo falso. Si dudas, si sigues la voz, si confías, te pierdes. Y no solo en la selva, te pierdes dentro de tu propia mente. En los años 80,
soldados peruanos destinados a bases remotas comenzaron a reportar algo extraño. Veían a otros soldados caminando entre los árboles. Hablaban como ellos. Se movían igual que sus compañeros. Pero cuando se acercaban, no había nadie. Las figuras simplemente desaparecían. Nadie quería patrullar solo, porque todos sabían lo mismo. En la selva, no todo lo que tiene rostro humano lo es. Si te preguntas por qué tiene un pie diferente, los sabios dicen que es porque no pertenece por completo a este mundo, ni al nuestro ni al otro. El Chuyachaki camina entre dos realidades: el mundo natural y el mundo de los espíritus. Es una anomalía viva, una grieta que respira, una presencia que no debería existir, pero existe. Su forma de caminar torcida no es un defecto, es una advertencia, una señal para quien se atreva a mirarlo con atención. Pero hay otra versión, más oscura, más perturbadora. Algunos dicen que el Chuyachaki fue, alguna vez, humano, un chamán, un sabio, alguien que conocía los secretos de la selva, y los traicionó. Por romper el orden natural, fue castigado, condenado a vagar eternamente, con el poder de imitar rostros, pero sin poder conservar el suyo. Puede usar tu cara, tu voz, tus recuerdos, pero no tiene identidad, no tiene alma propia. Vive entre máscaras, copiando vidas que no le pertenecen. Y eso lo vuelve aún más inquietante, porque entonces surge una pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Y si el Chuyachaki no actúa por crueldad, sino por desesperación? ¿Y si no busca perderte, sino que alguien se quede con él? ¿Y si lo único que quiere es no estar solo? Más allá del mito, hay algo que nadie puede negar. Quienes dicen haber tenido contacto con el Chuyachaki nunca vuelven a ser los mismos. Algunos regresan, pero dejan de hablar. Otros vuelven con la mirada vacía, como si algo se hubiera quedado con una parte de ellos. Y otros simplemente no regresan. La selva los traga. No deja cuerpos, no deja rastros, solo silencio. Y en todos los relatos, en cada versión contada a media voz, hay un detalle que siempre se repite. El bosque guarda secretos. Y el más peligroso de todos, camina con un solo pie humano y una pezuña. Una de las preguntas más inquietantes de esta historia no es qué es el Chuyachaki, sino por qué aparece. ¿Por qué elige a ciertas personas? ¿Por qué toma el rostro de alguien que amas? ¿Por qué se manifiesta justo en los momentos de mayor debilidad? Las respuestas cambian según a quien escuches. Para los sabios indígenas, el Chuyachaki es un protector de la selva, pero no uno amable, no uno compasivo. Es antiguo, severo, como un guardián que no perdona errores. Castiga a quienes rompen el equilibrio natural, a quienes entran al monte creyendo que nada puede tocarlos. Pero hay algo más. Algunos chamanes dicen que el Chuyachaki no solo castiga, busca compañía. Su alma estaría atrapada entre dos mundos, el físico y el espiritual. No pertenece por completo a ninguno, y al tomar la forma de otra persona, intenta llenar un vacío que nunca desaparece. No puede tener un cuerpo propio, así que imita el tuyo, tu rostro, tu voz, tu presencia, como si por un momento pudiera recordar lo que se siente ser un humano. Desde una mirada más moderna, algunos investigadores creen que el Chuyachaki no es solo una entidad del bosque, sino un reflejo, el miedo al doble, a lo que se parece a nosotros, pero no lo es. Un símbolo del desequilibrio interior, del momento en que la mente deja de distinguir entre lo real y la ilusión. El terror no nace de verlo, nace de la duda, de preguntarte si lo que tienes delante es verdadero o una copia. Hay otra teoría, aún más inquietante. Dice que el Chuyachaki no aparece por azar,
Se manifiesta cuando alguien está espiritualmente débil. Personas solitarias, tristes, cargadas de conflictos que no han resuelto, como si la criatura pudiera percibir esa grieta emocional y alimentarse de ella. También están quienes creen que el Chuyachaki no es un ser, sino un fenómeno, una conciencia de la selva, una fuerza que toma forma, dependiendo del observador. Si crees en él, lo ves, y si no, encuentra la manera de obligarte a creer. Pero todas las versiones coinciden en algo. El Chuyachaki no se aparece porque sí, se aparece porque estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y con la mente abierta a lo inexplicable. La leyenda del Chuyachaki es mucho más que una historia para asustar niños. Es un espejo, un reflejo de nuestros miedos más antiguos. El miedo a lo falso, a perdernos, a no poder confiar, ni siquiera en quienes amamos, o en nosotros mismos. Porque eso es lo verdaderamente aterrador del Chuyachaki. No sabes qué es él hasta que ya es demasiado tarde. Muchos aseguran haberlo visto. Muchos dicen que su vida cambió desde aquel encuentro. Y aunque la ciencia intente explicarlo, con alucinaciones, sugestión o traumas, hay algo que nunca logra responder. ¿Por qué tantos describen lo mismo, sin conocerse entre ellos? ¿Por qué siempre hay una huella distinta? ¿Y por qué todos sienten que algo los observa, incluso después de haber escapado? Tal vez nunca lo sepamos. Y quizá eso sea lo más perturbador de todo. Esta historia no busca convencerte de que el Chuyachaki existe. Busca sembrar una duda, una semilla, una que crecerá la próxima vez que escuches tu nombre en un lugar solitario de la selva. Ahora que conoces su historia, hay algo que debes recordar. Nunca sigas una voz que te llama desde el bosque. Nunca confíes en alguien que cojea sin razón. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, te acerques a ti mismo. Si te encuentras en la selva, y si esta historia te hizo mirar por encima del hombro, si te dejó pensando, entonces no fue solo una leyenda, fue una advertencia. Si esta historia se quedó contigo, si algo de lo que escuchaste no te deja tranquilo, entonces no fue casualidad. Te invito a suscribirte al canal y a dejar tu comentario. Quiero saber qué piensas. ¿Crees que el Chuyachaki es real? ¿O es solo una sombra más oculta entre los árboles? Y si conoces alguna historia, algún relato que nunca te atreviste a contar, tal vez este sea el lugar. Porque hay cosas que no desaparecen cuando se ignoran. Solo esperan.